Que el Señor nos bendiga. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa de poder esta mañana estar compartiendo de la escuela dominical. Agradecido de parte del Señor, con gozo, con alegría, dando gracias al Señor por este nuevo día, por su amor, por su bondad, por las muchas pruebas que también tenemos que pasar en el caminar, pero todas ellas, ¿cierto? Fortaleciéndonos el Señor con su gozo y con su misericordia. Quiero invitarlos a que podamos, en primer lugar, iniciar esta escuela dominical orando al Señor para que nos conceda el Señor la gracia, la dirección, la bendición espiritual que necesitamos para poder de esta manera ser bendecidos, ¿no? A través de su palabra. Lo invito a que oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, esta mañana, Señor, siendo una mañana en la cual nuestro corazón y nuestra alma se goza de poder, Señor, iniciar este culto confiando plenamente, Señor, que lo haremos en su presencia, rogando humildemente que usted nos pueda bendecir, nos pueda ayudar, nos pueda guardar y especialmente dirigir a través de su preciosa palabra. Bendiga usted, Señor, el corazón de todos aquellos que escucharán, que serán parte, Señor, de esta escuela dominical en vivo y luego más tarde, Señor, los que tendrán la oportunidad de ver la grabación de esta escuela, permitiendo, Señor, que en su grande amor, Señor, los corazones puedan ser visitados, alcanzados y especialmente edificados en su palabra. Bendiga, Señor, Dios mío, nuestras vidas. A mí, Señor, me dé la gracia para entender, para comprender, para tener el desarrollo espiritual que usted, Señor, quiere que tenga, para que así, Señor, todos aquellos que escuchamos, que oímos, que somos parte de esta escuela dominical, seamos, Señor, firmemente cimentados, edificados, Señor, en su palabra. Gracias le damos, Señor, rogando que su Santo Espíritu nos dirija, Señor, en esta reunión, en este culto, donde quizá, amado Dios, no estamos unidos en forma presencial, pero sí estamos unidos, Señor, en Dios del cielo, en la fe, en el Espíritu, bajo su gracia, bajo su misericordia. Le damos las gracias, mi amado Dios, y le rogamos estas misericordias en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Bendiga al Señor esta mañana la oportunidad de poder estar compartiendo de la escuela dominical. Y quiero invitarlos a abrir sus Biblias para este domingo 5 de julio, ya entrando derechamente en este mes de invierno, que, bueno, juntamente con junio ha comenzado lluvioso, por una parte dando gracias a Dios por la lluvia, porque nos hacía falta, ¿cierto? Y la lección se encuentra en Santiago capítulo 1, desde el verso 19 al 27. Santiago capítulo 1, versos 19 al 27. No olvide que estamos estudiando la carta de Santiago. Y el texto sagrado o el texto audio se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos en el capítulo 2, versículo 13. Amén. Romanos capítulo 2, versículo 13. Así que ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Esta lectura nosotros la hacemos en forma intercalada, pero en estas ocasiones le voy a dar lectura yo, y usted, si tiene su Biblia a mano, lee conmigo para que podamos compartir y participar entonces de la escuela dominical. En el nombre del Señor Jesucristo, su palabra dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que el Señor bendiga entonces su preciosa palabra. Vamos a dar lectura al texto audio o texto sagrado, Romanos, en el capítulo 2, versículo 13. Dice así su palabra: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Gloria al Señor. Bien, estando ya, como decimos nosotros, servida la mesa, ahora vamos a pasar a comer. Que Dios nos bendiga. Bien, quiero comenzar deteniéndome en las dos primeras palabras que inician esta escuela dominical, porque creo que ya son importantes para poder ir entendiendo lo que viene hacia abajo. Dice, por esto, y allí hay una coma. Todo lo que nos ha ido revelando el Espíritu del Señor a través de esta carta tiene que ver con el hecho de que la iglesia, que había sido esparcida por causa de la persecución, vivía en diferentes pruebas, dice la palabra del Señor. Distintas pruebas. Habían habido pruebas de todo tipo. Persecución, había habido pruebas en cuanto, ¿cierto?, al tener que ser, ¿cierto?, sacados de sus hogares, llevados, ¿cierto?, a esconderse en otros lugares, porque había venido una persecución terrible sobre Jerusalén, sobre los cristianos, y muchos de ellos caían en la cárcel, otros, como Esteban, habían sido muertos por esta causa, y la persecución se había tornado terrible. Sin embargo, la palabra del Señor comienza, ¿cierto?, a alentar a la iglesia a través de la inspiración que el Espíritu Santo coloca en Santiago, haciendo entender que es necesario que nosotros podamos pasar por diversas pruebas, pero ellas, por supuesto, van a producir bendición dentro de nuestra vida, va a haber la fe, la paciencia, vamos a llegar, ¿cierto?, a poder ser como el Señor quiere, perfectos y cabales. Por supuesto, no voy a entrar en detalle en aquellas cosas porque son fruto de las escuelas dominicales pasadas. Y también nos habla el Señor con respecto a la bendición, ¿cierto?, de poder soportar la prueba, ¿cierto?, y las aflicciones. Entonces dice la palabra del Señor, por esto, o sea, sabiendo de que el escritor sagrado se está dirigiendo a una iglesia que está siendo probada, a hermanos que están pasando por aflicciones, por tribulaciones, por pruebas difíciles, es que el Espíritu Santo del Señor dice, comenzando estas líneas, dice: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y comienza, ¿cierto?, esta escuela dominical, el Espíritu Santo dándonos 3 reglas que son fundamentales en la vida del hombre de Dios, que muchas veces pasa por pruebas, por dificultades, y que frente a ellas y frente a las adversidades no puede, ¿cierto?, olvidar la enseñanza que la palabra de Dios le ha dado. Porque nosotros estamos fundamentados en la palabra. Ella es la que nos fundamenta, ella es la que nos hace ver a nosotros cuál debe ser nuestro carácter, nuestra acción, ¿cierto?, frente a todas estas vicisitudes y frente a todas estas situaciones que vivimos diariamente nosotros. Hoy por hoy, como iglesia, estamos siendo probados, estamos siendo pasados por distintas y diversas pruebas de enfermedad, de necesidad, del temor que muchas veces hoy día se ve, ¿cierto?, de la población por causa de este virus y tantas otras cosas que se vienen, porque todo hoy día se hace más difícil, todo hoy día es más complicado, hasta salir a comprar en la esquina, que antes era una cosa tan
natural y sin importancia. Hoy día, si usted no sale con una mascarilla, si usted no vuelve y tiene que estar desinfectando sus zapatos, lavándose las manos más de 20 segundos, hoy día esas cosas han pasado a ser parte de nuestra existencia, eh, siendo de que nos complican la vida, por supuesto, como era antes. Entonces, nimiedades quizás, y hay otras que tal vez nos complican mucho más. Y estamos pasando por procesos, la iglesia está pasando por procesos. Nosotros como cristianos este último tiempo hemos sido probados en distintas formas, de una manera, de otra, hemos ido viviendo distintos procesos. Nosotros hemos pasado una semana de bastantes pruebas y de una forma, de otra manera. Y sé que también todos mis hermanos y pastores también están pasando lo mismo. O sea, aquí no solamente uno se lleva, podríamos decir, el proceso, sino que todos, en alguna manera, estamos pasando por ese proceso. Así que tenemos tres reglas. Primero, nuestra vida tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Y nos da el Señor, a través de su palabra, podríamos decir, tres reglas importantes dentro de la vida del cristiano. La primera es pronto para oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Amén. Debemos estar siempre prontos para estar atentos a oír. No se olvide que el Señor dijo que lamentablemente el pueblo oía pero no escuchaba. O sea, oía sin entendimiento. Tenía oído para escuchar literalmente lo que se estaba diciendo, pero espiritualmente no tenía conocimiento. O sea, su oír era un oír vano, porque lamentablemente oyeron, pero no entendieron. Gloria a Dios. Por eso es que cuando el Espíritu Santo nos habla de oír, nos está hablando del oír con fe. Amén. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel, cierto, cayó en el desierto porque no escucharon ni mezclaron con fe lo que oyeron. Y por eso, lamentablemente, trastabillaron y cayeron. Porque no mezclaron el oír con fe. Ahora, yo puedo escuchar mucho de la palabra de Dios. Puedo ir a la iglesia, escuchar lo que habla mi pastor, escuchar lo que habla el enseñador. Aún mismo el predicador puede predicar mucho, pero si todo lo que predica o todo lo que escucha el que escucha, ¿cierto?, lo hace sin fe, la verdad es que de nada le va a servir. Por eso que el oír de la palabra de Dios tiene que ser con fe. Todo lo que el Espíritu Santo a través de su palabra nos revela, nos indica, por supuesto son enseñanzas trascendentales para nuestra vida espiritual. No olvidemos, la iglesia estaba pasando por procesos difíciles, persecución, pero dice el Espíritu Santo, por tanto, es necesario que oigamos como primera regla, oigamos con fe, escuchemos lo que Dios dice, escuchemos la palabra de Dios y que en estos momentos de persecución, de pruebas, de dificultades, no olvidemos lo que hemos oído, sino que lo tengamos en nuestros corazones grabado. Así que la primera regla que el Señor nos revela, ¿cierto?, en un cuadro, en un proceso de pruebas, de dificultades, primero es oír con fe y no olvidar lo que hemos escuchado. Las enseñanzas que a través de su palabra nos ha dado. Ya, ¿cierto?, en el primer capítulo, los primeros versos, nos hablaba el Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego de ahí, ¿cierto?, viene todo lo demás. ¿Cierto? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba. Amén, de la tentación. Gloria a Dios. Por tanto, es necesario que, en primer lugar, estas tres reglas tengamos muy grabadas en nuestro corazón. Oír. Ahora, tardo para hablar. Porque el hombre muchas veces en su ímpetu, ¿cierto?, habla y dice muchas cosas. Pero la verdad de las cosas es que cuando nosotros hablamos dentro del ámbito espiritual, también tenemos que entender que nuestro hablar debe estar fundamentado en la fe, fundamentado en la palabra de Dios. No olvidemos que la Escritura está llena de hechos, los cuales, ¿cierto?, hablan de aquellos que muchas veces hablaron neciamente. Gloria al Señor. Que su hablar fue un hablar falto de entendimiento, falto de claridad. Por eso es que dice el Señor, tardo para hablar.
tardo para, ¿cierto? Muchas veces decir cosas con ímpetu de las que primero salen en la mente, de las que primero aparecen dentro de nuestro corazón. Porque el hombre muchas veces es muy bueno para hablar, pero malo para hacer. Ese es el problema. Amén. Recuerdo una pequeña experiencia hace algunos años atrás. Se levanta un hermano que estaba dentro de la congregación, dentro de la iglesia de la Quinta Región, y pide la oportunidad. Y él da un discurso, pero sabe que los hermanos poco menos le faltó para aplaudirlo. Él dentro de su discurso dijo: desde aquí en adelante yo seré un hombre fiel a Dios y le voy a servir al Señor y no quiero nunca más apartarme de los caminos del Señor y yo quiero ser la mano derecha de nuestro pastor. En fin, fue un discurso tan bonito que yo creo que emocionó mucho. Pero la verdad de las cosas es que a la semana subsiguiente ya aquel hermano se había apartado del Señor y nunca más fue a la iglesia. Se le fue a buscar, le fui a visitar, y por algunos problemas que él tuvo con su esposa, que lamentablemente eran un proceso de prueba que estaba viviendo, no soportó la prueba y todas esas palabras que él dijo, tan lindas, tan bonitas, frente al altar de Dios, no quedaron en nada. Así que esto no es de hablar mucho, sino que es de hacer más. Gloria al Señor. Así que dentro de lo que hablamos, dentro de lo que muchas veces decimos, el predicador se explaya, ¿cierto? Muchas veces llega hasta emocionarse diciendo aquí y allá, y yo aquí, yo acá, pero cuando llega el momento, como decimos nosotros, de los que hubo, cuando decimos, bueno, otra cosa es en la cancha, es ahí donde verdaderamente se tiene que demostrar lo que ha nacido de corazón, de fe, de lo que hemos oído, de lo que nos ha dado el Señor para hablar. Por eso dice el Espíritu Santo, tardo para hablar. Ahora, también dice el Espíritu Santo, tardo para irarse. Porque nosotros somos muy buenos, ¿cierto?, para actuar conforme a nuestras motivaciones, conforme a nuestro carácter, conforme a nuestro genio. Amén. Gloria al Señor. Muchas veces no pensando en la palabra de Dios, lo que nos ha enseñado. Gloria al Señor. Así como muchas veces el hombre es muy pronto para hablar y decir cosas que muchas veces a lo mejor ni siente, sino que la está diciendo al público, así también debemos cuidar nuestro carácter. Amén. Con respecto a nuestra vida espiritual. Porque muchas veces somos muy buenos para enojarnos. Somos muy buenos para, de repente, ¿cierto?, dentro de una prueba, explotar. Gloria al Señor, ¿cierto? Y airarnos dentro de este proceso. ¿Cuántos quizás en alguna medida pasando este proceso de pruebas, que no son fáciles? Yo no digo que es fácil ni nada por el estilo. Hay pruebas muy difíciles. Pero en vez de decir, Señor, haz tu voluntad. Amén. Es difícil eso cuando de repente nos encontramos dentro de este proceso, no solo material, sino que muchas veces de enfermedad, ciertos procesos muchas veces difíciles, donde se está viviendo momentos que a veces para el hombre lo superan. Yo reconozco que hay momentos que a mí hay cosas que me han superado. Y quizá en cierta manera uno dice, pero ¿cómo si soy hijo de Dios? Dice. Por eso que dice el Espíritu Santo, tardo para irarse. Amén. No debe ser nuestro carácter un carácter fácil de irarnos en el momento en que las cosas son adversas. Gloria al Señor. ¿Cuántos no hemos pasado por procesos de prueba que en alguna manera hemos vivido? Todas las iglesias, hace algunos días atrás, nuestros hermanos, nuestros pastores de Curicó pasaban un proceso difícil de prueba, habían entrado a la iglesia a robándole todas aquellas cosas que con tanto sacrificio habían sido obtenidas. Pero bueno, Dios viene también una respuesta maravillosa al día siguiente y todo se recupera. Pero dígame, si muchas veces en el proceso de la prueba no estamos ahí airándose en nuestro corazón. Hace algunos años atrás viajaba yo de la Quinta Región a Santiago, estaba invitado a un matrimonio y venía con el maletero lleno de cosas, qué sé yo, que traía, ropa que se había adquirido, en fin, todo lo demás. Y hago una parada por ahí, venía justamente con Francisco, mi hijo, y hago una parada por ahí para que nos tomáramos una bebida. Y recuerdo que cuando volvemos,
La cajuela del auto había sido abierta y nos robaron todo lo que teníamos. Y la verdad es que en ese proceso es difícil, ¿no? Cuando uno se ve robado, pero ¿cómo, Señor? Más de alguno dirá, ¿por qué el Señor no me guardó? Bueno, en el camino, ya viajando hacia donde íbamos, en alguna manera íbamos acordándonos de todas las cosas que venían atrás. Eh, Quizás cuando uno viene a estos eventos trae lo mejor que tiene, la mejor ropa, el mejor reloj a lo mejor, y todas aquellas cosas, y va acordándonos, y el dolor, y en ese momento el Espíritu Santo recuerdo que me inspira y digo, ¿sabe qué más, hijo? Mejor cantemos un corito. ¿Para qué le digo? El corito al principio comenzó bien lastimero, sin muchas ganas de cantar, sin muchas ganas de alabar a Dios. Pero la ira no tomó nuestro corazón. Al cantar, al alabar al Señor, esa tristeza se fue yendo, esa situación se fue pasando y pudimos vencer esa prueba que nos vino en ese instante. Gloria al Señor. Bueno, es un pequeño ejemplo, ¿no? Porque muchas veces hay algunos que están pasando por un proceso de prueba y en vez de decir, Señor, hágase tu voluntad, nos airamos, nos enojamos, nos quedamos en la casa, no queremos ir más a la iglesia, no queremos que los hermanos nos visiten, que el pastor no venga, y nos enojamos. Gloria al Señor. Somos Jonás, enojados, ¿cierto? Mirando cómo Dios iba a destruir Nínive, y en todo ese enojo, Dios hizo crecer una calabacera que le daba sombra, se sintió contento, pero también Dios en la noche mandó un gusano y la calabacera se secó y estaba enojado hasta la muerte. Gloria al Señor. ¿Tanto te enojas, Jonás? Le dijo. Sí, le dijo, estoy enojado hasta la muerte, le dijo. Ahora, ¿por qué? ¿Por la calabacera? Le dijo. Que yo hice nacer en un día y luego al otro día la hice secar. ¿Y cómo yo no voy a tener compasión de toda esta gente que está acá? Le dijo el Señor. Y de todos los animales que aquí hay. Si ellos se arrepienten, ¿por qué no los voy? En alguna medida lo que Dios quiere decir, ¿no? ¿Por qué no voy a hacer misericordia con ellos? Bueno, así nos enojamos a veces. Por eso dice, en estas 3 reglas, que son importantes para nuestra vida espiritual, ¿cierto? Primero, el Señor dice, prontos para oír con fe, oír la palabra de Dios con fe que nos ha sido dada, tardos para hablar, para saber que cuando hablamos no es lo que hablamos, sino lo que hacemos, y tercer lugar, tardos para airarse. Amén. No ser tan impetuoso y dejar que nuestras emociones nos dominen tanto, ¿cierto? Por medio de la fe en su palabra, poder nosotros, ¿cierto?, vivir una vida, como bien dice el Espíritu Santo más abajo. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Gloria sea al Señor, ¿cierto? Porque cuando actuamos bajo nuestros sentimientos, no es la justicia de Dios. Cuando de repente viene algo a nuestra vida y el deseo de vengarse, por ejemplo, puede venir, ¿cierto?, a nosotros. Gloria al Señor. No olvidemos que la Escritura dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Por tanto, muchas veces, ¿cierto?, nosotros cuando nos airamos, en alguna circunstancia, puede venir prontamente a nuestro corazón. No nos olvidemos que estamos en una naturaleza carnal. O sea, el hombre viejo que está allí, quizás hoy día ya sujeto bajo el Espíritu Santo, pero en algún momento también quiere ese hombre viejo aparecer. Esa mujer vieja, la venganza, gloria al Señor, el rencor, ¿cierto? El deseo del mal del otro. No olvidemos que la palabra de Dios en la gracia dice que si yo pensare el mal contra mi hermano, ya eso es homicidio. Así de estrecha es la gracia. Gloria al Señor. Así que el Señor bendiga su palabra y en estas 3 reglas, no olvidándonos, desechando todas estas cosas, porque, ¿cierto? Como dice la Escritura, dice, porque la ira del hombre, ¿cierto?, en su ímpetu, en sus emociones, ¿cierto?, las cuales nos dirigen. Muchas veces hay muchos hermanos que son tan emocionales dentro de la iglesia y no se dirigen por lo que Dios quiere hacer en su vida, sino que se dirigen por sus emociones. Amén. ¿Quién nos ha escuchado de repente decir, sabe, yo no siento ir a la iglesia? O sea, andan por sentir, no por obedecer. O sea, yo puedo decir el día de mañana, no sé, pues puedo sentir 1000 cosas en mi corazón, pero eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios.
ni quiere decir que es lo que Dios me ha enseñado. Cuando el hombre anda conforme a sus emociones, a sus sentimientos y a sus caprichos, gloria al Señor, en esto no actúa la justicia de Dios. Quiere decir la palabra del Señor, que esto ante la presencia del Señor, ¿cierto? No es lo que Dios nos ha enseñado, ni de lo que Dios se agrada de nuestra vida. El Señor nos ha entregado el Evangelio, la palabra de Dios revelada, y conforme a esa palabra, en obediencia, en fe, nosotros debemos de actuar, aunque esté contrario a nuestras emociones. No olvidemos que la palabra del Señor dice que Elías era sujeto a pasiones. Sí, también las tenía, sentía odio, amor y todo lo demás, pero Elías no actuó conforme a sus pasiones. Elías actuó conforme a la voluntad de Dios. Y en algún momento, cuando, cierto, las cosas se tornaron difíciles y vio, cierto, que las cosas le eran contrarias, y Elías salió huyendo al monte de Dios, quizá a lo mejor afectado en sus emociones, pero Dios obró en él para hacerle entender de que 7.000 rodillas no se habían doblado frente a Baal, y que no estaba solo como él pensaba, sino que Dios estaba con él. Y por eso también Dios le mostró su misericordia, ¿cierto? Cuando todo el bien de Dios pasó enfrente de él en un silbo apacible. Entonces, miramos la palabra del Señor. Estas 3 reglas importantes para nuestra vida espiritual, las vuelvo a repetir para luego ir pasando más adelante. Primero que nada, dice la palabra del Señor: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque agrega un poco más con respecto al airarse, al actuar bajo, ¿cierto?, nuestras emociones. Gloria sea al Señor, como la ira, por ejemplo, donde no obra la justicia de Dios, donde muchas veces obra la venganza, obra el rencor y el odio. Y en estas cosas Dios no se agrada. Gloria al Señor. Luego dice, por lo cual, amén, hay inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vale decir, para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios en nuestros corazones, debemos primeramente desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. Gloria al Señor. Limpiar nuestros corazones. Gloria a Dios para siempre. ¿Cierto? Qué importante es que nosotros podamos entender que es necesario, ¿cierto?, que cuando estas cosas están en la vida del hombre de Dios, es bastante difícil, ¿cierto?, poder hacer que la palabra de Dios comience a dar frutos en nuestra vida, comience a producir el fruto que la palabra de Dios quiere producir. Primero, porque muchas veces desechando, dice, toda inmundicia y abundancia de malicia. Bueno, cuando hablamos, ¿cierto?, de la abundancia de inmundicia y de malicia, estamos hablando cuando el corazón del hombre, ¿cierto?, permanece en el pecado. Gloria a Dios. Sabiendo que, como el Espíritu Santo nos ha revelado a través de su palabra, debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿cierto?, como bien lo expresa la palabra del Señor, para que en nuestra vida no tengamos esta situación. Bueno, sabemos primeramente que el Señor, a través de su palabra, ¿cierto?, nos ha dicho de que Él limpia, ¿cierto?, nuestra vida. Gloria sea al Señor. Dice, voy a leer parte de lo que dice el capítulo 12 de la carta del apóstol a los Romanos, 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gloria al Señor. Así que bendiga al Señor su palabra. Por tanto, nosotros en la palabra del Señor entendemos, ¿cierto?, la necesidad, primero, como dice, de que presentemos nuestra vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, desechando. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, ¿qué nos dice, cierto, el Señor? Que debemos, cierto, de mover nuestra vida, cierto, hacia la santidad que comienza en el temor de Jehová, de vivir no solamente una vida aparente cristiana,
Hay muchos que viven una vida de apariencia en el Evangelio, una religiosidad aparente, amén, pero que verdaderamente, ¿cierto? Todavía siguen viviendo una vida vencida en la carne, dejando que si bien, ¿cierto?, su apariencia de cristiano, a lo mejor, ¿cierto?, da como, podríamos decir, una imagen de un hombre o una mujer convertida al Señor plenamente, pero lamentablemente todavía hay muchas carnalidades dentro de su corazón. Y cuando viene la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Se enoja. Amén. El pastor me está paleando. El pastor ya algo supo, por eso que está diciendo eso. A mí me está diciendo. Con el dedo me está apuntando. Está usando el púlpito para decirme estas cosas. Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, recibe la palabra del Señor. Y aunque la palabra le hable y lo dé vuelta y le haga 1000 pedazos y luego lo recomponga y lo haga de nuevo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, se goza y da gracia, aunque la palabra haya sido de exhortación, de disciplina, como haya sido, el hombre del Señor ha sabido, ¿cierto?, con mansedumbre, ¿cierto?, recibir la palabra implantada, porque sabe que esa palabra le puede salvar la vida. Amén. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa con el hombre que está pasando por un proceso muchas veces y el Señor le habla? Gloria a Dios. Y actúa bajo sus ímpetus, bajo su carnalidad. Se enoja. ¿Cuántos hermanos de repente se enojan y dicen, duro mi pastor, es muy duro para predicar? A mí me lo han dicho más de alguna vez. Qué duro es mi pastor. No predica con misericordia. Y la verdad es que a veces no es que no se predique con misericordia, porque siempre se predica con misericordia. Nunca se va a querer predicar por herir, por llevar angustia a nadie, sino que muchas veces la palabra de Dios descubre aquellas cosas que no están bien. Y el hombre de Dios o la mujer de Dios que no están cimentados en estos 3 aspectos, ¿cierto? Tardo para oír, pronto para oír, tardo para hablar, ¿cierto? Tardo para irarse. ¿Qué es lo que pasa? Se enoja. Gloria al Señor. Y muchas veces se enoja y dice, bueno, no voy más a la iglesia porque me ofendieron. Dios nos bendiga. Nos ayude, Señor, para tener mansedumbre cuando el Espíritu Santo nos hable. Cuando el Señor nos hable, y a veces fuertemente a nuestra vida. Todo aquello que Dios nos dice es para nuestro bien, para la salvación de nuestras almas. Por eso que el Señor luego dice, como pasando, ¿cierto?, de entender el primer punto, pasar a entender este segundo punto. Por lo cual, si nosotros hoy día, ¿cierto?, estamos pasando por todos estos procesos de prueba, no olvidemos lo que la palabra de Dios nos ha dicho, cimentémonos en ella. Amén. Porque ella, por supuesto, nos declarará todas las cosas y nos llevará, ¿cierto?, a la salvación, a la vida eterna, conforme, ¿cierto?, a la misericordia del Señor que nos ha sido dada. Bendito sea el Señor para siempre. Dios bendiga su palabra. Si no mal recuerdo, el Señor a través de su palabra, en el apóstol Pedro, primera de Pedro, dice de la siguiente manera, capítulo 5, verso 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, está hablando del proceso, de las diversas pruebas, como dice cierto Santiago, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria sea al Señor. ¿Dónde debemos estar firmes? En su palabra. Gloria sea al Señor. Estando firme por la fe en lo que hemos oído, ¿cierto? Nos perfeccione, porque necesitamos que el que comenzó en nosotros la buena obra la termine. Es necesario, ¿cierto?, que todas estas cosas el Señor, ¿cierto?, nosotros en el nombre del Señor las desechemos y venga, ¿cierto?, a nosotros ese corazón que el Señor quiere, con mansedumbre, que cuando el Espíritu Santo le habla, hay mansedumbre para escuchar, para oír, para ser tardo para hablar y para irarse, sino que, amén, Señor, me estás hablando. Gracias, Señor, porque es para mi bendición. Y como dice el Espíritu Santo
en lo que hemos leído, fortalezca y establezca. Qué más maravilloso es que cuando la palabra de Dios nos fortalece y nos establece con seguridad en un lugar. Aquí nadie me mueve. Aquí me establecí y aquí me quedo. En la roca, que es Cristo. Gloria al Señor. Por eso es que es necesario, ¿cierto? Como dice el Espíritu Santo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Quizás a muchos les parecía un poco duro lo que Santiago estaba diciendo. Gloria a Dios. Porque, por ejemplo, en algún momento Santiago, como ya lo vamos a ver, habla de la lengua. Dura tu palabra, le dijeron al Señor Jesús. ¿Quién podrá oírla? Porque el Señor le había dicho, el que no come de mí no tiene parte conmigo. Y ellos, porque eran carnales y no entendían las cosas espirituales, dijeron, ¿cómo acaso te tenemos que comer? Dura es tu palabra, no podemos oírla. Entonces el Señor también les preguntó a sus discípulos, sus apóstoles, y vosotros, ¿también queréis iros? Gloria al Señor. ¿A dónde iremos, Señor? Le dijo Pedro, si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Dígame, ¿dónde vamos a ir, cierto, a escuchar, a oír? Porque hay muchos que andan de iglesia en iglesia y otros escuchando, cierto, a aquellos predicadores que endulzan sus lenguas, cierto, para hablar de la prosperidad y de que el evangelio es prosperidad económica, es que todo bendición y dame esto y Dios te va a dar 10 veces más. Gloria al Señor, y que le gusta que le hablen, ¿cierto? Muchas veces de emociones y de cosas emocionales, y que muchas veces llevan un evangelio de emocionalidades. Pero cuando se le coloca en la doctrina, muchas de aquellas personas no están preparadas para comer vianda sólida. Viven tomando leche. No digo que la leche sea mala, la leche es buena en la primera edad, es necesaria. Cuando nosotros llegamos la leche es buena. Pero luego no vamos a tomar mamadera toda la vida. La mamadera el niño la toma hasta cierto punto. Pero hay algunos que les gusta que el chupete a cada rato tengan que estárselo dando. Gloria al Señor. Y eso no debe ser así, mis hermanos. Llegado un tiempo nosotros debemos dejar la leche para empezar a comer una vianda sólida. Y si el Espíritu Santo por ABC motivo nos reprende, bueno, gloria al Señor. Miren lo que el Señor dijo en su palabra. Dice, oíd lo que los fariseos dicen, pero no hagáis como ellos hacen. O sea, aún el Señor no dijo que no hicieran lo que los fariseos decían, sino que no fueran hipócritas como los fariseos, que decían y no hacían. Así que muchas veces dirá, bueno, este predicador habló humanamente. Bueno, pero si habló conforme a la palabra, quédese con lo que la palabra de Dios dice y no haga como el predicador hace. Gloria al Señor. Pero no deseche la palabra. No deseche al que habla del cielo, dice la Escritura. No se olvide que el pueblo también desechó a Dios y los que desecharon a Dios, Dios los desechó a ellos. Así que qué importante entender esta parte, ¿no? Gloria sea al Señor. Cuando recibimos la palabra de Dios, hagámoslo con mansedumbre. Gracias, Señor. Gracias porque usaste a mi pastor, Señor. Usaste al predicador. Quizás descubriste lo más profundo de mi vida. Esa parte que a lo mejor nadie sabía. Pero ¿qué piensa el carnal? A alguien le dijo. A alguien le contó. ¿Cómo iba a saber? Gloria al Señor. Y me está tirando los palos del púlpito. Así piensa el carnal. Dios nos bendiga. Pero el que ya ha madurado en la fe, ha desechado la malicia de andar pensando mal. A alguien le dijo, ¿cierto? Gloria al Señor. O desechando la inmundicia. Porque el inmundo, dice la palabra, sea inmundo todavía. O sea, el inmundo siempre va a pensar que todo está malo, que todo es sucio. Gloria al Señor. Pero el que es limpio, límpiese más todavía. Porque siempre estará pensando limpiamente. Gracias, Señor. Bendice al predicador. Bendice a mi pastor, Señor, que lo usaste en este día. Lo recibo con mansedumbre tu palabra. ¿Cierto? Como dice la Escritura, la palabra hiere, pero después cura. Gloria al Señor para siempre. Así que nos bendiga el Señor. Bendiga su palabra. Y se pone mejor todavía. A ver, dice la palabra del Señor. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ahora dice, sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera
que considera en un espejo su rostro natural. Pero el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Me quedo con esa última parte. Gloria sea al Señor. Será bienaventurado en lo que hace. Gloria al Señor para siempre, ¿no? Que Dios nos bendiga a través de su preciosa palabra. Porque es necesario entender que, bueno, y aquí nos da un fundamento bien importante la palabra del Señor con respecto a ser hacedores de la palabra de Dios. Ya le decían delante que es muy bonito hablar y podríamos decir con la lengua se pueden construir castillos en el aire, ¿no? Pero lo importante es no hablar, es hacer lo que hemos hablado. Eso es lo importante. Por eso dice la palabra del Señor, y me refiero al Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley, en la palabra de Dios, ¿cierto?, de Jehová está su delicia. Gloria sea al Señor. Y en su ley medita de día y de noche. Primero, bienaventurado el varón, ¿cierto?, que a través del conocimiento de la palabra de Dios que ha venido a su vida, ¿cierto?, que medita en él, y que para él la palabra de Dios es su delicia, es su gozo, es su alegría. Recibe la palabra con mansedumbre, con gozo, con alegría. Dice, este será, el que, ¿cierto?, entiende que la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios le haya hablado fuertemente a su vida, porque ¿qué hombre en la tierra no ha tenido que recibir la palabra de Dios fuertemente? Gloria al Señor. Vemos el caso de un Abraham, de un Moisés, en caso de un David. Gloria al Señor. ¿No les habló fuertemente la palabra a sus vidas? Y cuando escucharon, ¿no fueron mansos frente a ella? Gloria sea al Señor. Y eso fue lo que contó. Y es por eso que este Salmo 1 vino a ser para ellos, ¿cierto?, podríamos decir, el resultado de su conducta. Serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dígame, ¿qué árbol que está plantado junto a una corriente de agua se seca? El árbol necesita el agua. Ahora, usted si tiene un árbol que no tiene dónde tomar agua, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace muchas veces aquellos podríamos decir, árboles o arbustos que están en el desierto? Sus raíces profundas, tratando de buscar el agua hacia abajo. Viviendo, ¿cierto?, de la poca agua que cae, muchas veces le llamamos nosotros el sereno, acá en el desierto se llama la camanchaca, gloria sea al Señor, y de eso atrapa el agua y vive. O sea, muchas formas. Pero dígame, ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua, ¿cierto?, que tiene el agua ahí mismo, porque como para nosotros, ¿cierto?, el árbol necesita del agua para vivir, sin ella se muere, se seca. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, no está hablando del árbol, está hablando del hombre de Dios y de la mujer de Dios, ¿cierto?, que ha tomado la palabra del Señor. Y ella, y por medio de ella, ¿cierto?, ha desechado toda malicia, ha desechado toda maldad, el pecado, ¿cierto?, haciendo, ¿cierto?, obrando en el temor de Dios, para que, ¿cierto?, a su vida también pueda amanecer, como dice la Escritura, en la santidad, en el temor de Jehová. Gloria al Señor para siempre. Por tanto, qué importante es que nosotros pongamos por obra la palabra de Dios. De nada sacamos esto, como dice, que el hombre que viene al espejo se mira y luego se va y se olvida cómo era. Tiene que estarse continuamente mirando. Gloria al Señor. Pero si yo tomo la palabra y luego me olvido de lo que Dios me dijo, ¿de qué me sirvió haber escuchado? Si no lo pongo por obra. Por eso dice el Espíritu Santo, en medio de todos estos procesos de prueba, de las diversas pruebas, de la persecución, no nos olvidemos de poner por obra la palabra de Dios, porque ahora en la prueba es donde más tenemos que ponerla por obra, en toda nuestra vida. Pero hoy día, y este es el llamado del Espíritu Santo, del escritor sagrado a la iglesia, es el momento de que pongamos por obra la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pongamos por obra la palabra del Señor. No seamos como aquellos que van a la iglesia y luego se olvidaron de todo lo que el Señor les enseñó, de lo que Dios les habló,
algunos que llevan años dentro de la iglesia, y que su conducta, su ímpetu, ¿cierto? Sobrepasa, es más allá de lo que el Señor les ha dicho, actúan más por la carne que por lo que Dios ha hablado a su vida. Entonces, ¿qué es lo que piensa uno? Ha quedado muy poco. Gloria sea al Señor. Yo tomo las palabras de algún predicador que escuché en algún momento que ellos decían, nosotros venimos del obispo Umaña. Y la verdad es que hicieron un bien flaco favor al obispo Umaña porque sus vidas y sus conductas eran bastante reñidas con lo que la palabra del Señor enseña. Entonces, al decir estas cosas, dejaban entrever que no había sido tal vez el enseñador, cierto, que debía haber sido. O como muchos hoy día dicen, bueno, yo vengo, cierto, del obispo San Martín. Gloria a Dios. Pero aquí no se trata de qué obispo nosotros hemos recibido la palabra de Dios, sino se trata de que si esa palabra la recibimos para ponerla por obra, vaya sido, cierto, el predicador más humilde que la haya predicado, pero que yo la guardé dentro de mi corazón. Gloria sea al Señor. Vendrá alguno el día de mañana y dirá, bueno, a mí, cierto, yo fui enseñado, cierto, a través de nuestro pastor Cancino. Bueno, si su comportamiento y su obra no va con lo que aprendió, flaco favor me va a hacer el día de mañana. Gloria sea al Señor, porque lo importante, como les vuelvo a decir, es que usted haya guardado la palabra de Dios en su vida. No importa si la recibió en la catedral tanto o en el simple culto del campo, a través de un humilde predicador, sino lo importante es que usted la recibió y la guardó y la puso por obra. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Será varón bienaventurado, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto lo da su tiempo y su hoja no cae, permanece perenne, verde siempre. Así es el hombre de Dios, la mujer de Dios, que guarda la palabra de Dios, que su delicia está en ella. Pero dígame, ¿no se seca la vida espiritual del hombre cuando muchas veces nos dejamos llevar por la ira? ¿O por los sentimientos o las emociones? Hay muchas emocionalidades muchas veces dentro del caminar de algunos hermanos. Le vuelvo a insistir a aquel hermano que comenzaba yo contando la experiencia, lleno de emoción, pero le vino la primera prueba, la señora le dijo, ahí no va más a la iglesia, y ahí quedó. Ahí quedó. Dios nos bendiga. Entonces el Señor nos bendiga esta mañana, porque creo que la enseñanza es importante poder meditarla en nuestros corazones. No sea que el día de mañana nos acontezca esto, ¿no? Gloria sea al Señor. Que, bueno, hablamos mucho, somos muy buenos para predicar, para darle consejo a medio mundo, porque hay hermanos que viven dando consejos. Bueno es, pero los mismos consejos tenemos que tomarlos para nosotros mismos. Yo sé que en el proceso de la prueba no es fácil, yo he pasado por muchas pruebas también, que han sobrepasado mis capacidades, han sobrepasado mi fuerza, y he quedado en algún momento bien devastado. Pero de ahí también el Señor en su infinita misericordia me ha levantado. Y no solo a mí, sino a todos los que también de alguna manera hemos guardado la fe y hemos tratado de poner por obra la palabra de Dios. Así que en medio de todas estas dificultades, dice el Espíritu Santo, no nos olvidemos de lo que Dios nos ha hablado y pongámoslo por obra. Gloria sea al Señor, porque ese ciertamente es la justicia de Dios. Porque luego, pasando este proceso, dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, en la palabra del Señor, ¿cierto? No de la ley de Moisés, sino de la libertad, dice. Amén, la de la gracia. Porque en la ley de Moisés, ¿cierto? Si alguno pudiera decir, bueno, está hablando de la ley de Moisés. No, está hablando de esta nueva ley, ¿cierto? Dice que, bueno, está la ley del pecado y la muerte, pero hoy día, porque bueno, la ley le encerró todo bajo pecado y muerte. Gloria sea al Señor. Pero hoy día hemos sido llamados a una ley superior, ¿cierto? La del espíritu y de la vida, que nos da libertad. Porque, ¿cierto? Por medio de la ley todo fue colocado bajo pecado y muerte. Porque la ley tipificó el pecado y todos murieron. Gloria sea al Señor. Y la ley lo estableció. Pero la ley de la libertad, la de la gracia en Cristo Jesús. Quiere aclarar ese punto para que nadie se pueda equivocar, ¿cierto? Más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad,
Amén. Y persevera en ella. O sea, si perseveramos en el Evangelio, si perseveramos en la gracia que es en Cristo Jesús, gloria sea al Señor, no siendo oidores olvidadizos, como muchos, amén, que pueden escuchar pero luego se olvidan de lo que Dios le habló y por tanto se olvidó, ya no lo hizo, sino hacedores de la obra, gloria al Señor, ¿cierto? ¿De qué obra? De las obras de fe, amén. No es simplemente decir, yo le doy pan al hambriento, ¿cierto? Le doy abrigo, ¿cierto? Al que tiene frío, o le doy, ¿cierto? Agua al sediento. Cosas que también, ¿cierto? Hacemos con gozo y con alegría. Sino que está hablando de las obras de fe. Gloria sea al Señor. Bueno, para hablar de las obras de fe hay que ir a Hebreos 11 y nos vamos a dar cuenta de las obras de fe. Ahí están los grandes héroes de fe que obraron conforme a la fe. Gloria al Señor para siempre. Mire, solamente como para meditar un poco en este pasaje, porque creo que es necesario poder meditarlo. Primero, hablemos, por ejemplo, de la fe de Abel. Dice que ofreció más excelente sacrificio que Caín. O sea, Abel por la fe obró, ¿cierto? Obedeciendo al mandato de Dios. ¿Cuál era? Ofrecer en sacrificio vivo, no legumbres, sino que un sacrificio vivo. Y este sacrificio agradó a Dios. Hablamos, por ejemplo, de la fe de Abraham, que obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, sin saber dónde iba. Gloria al Señor. Y así estamos hablando, ¿cierto?, de las obras de la esperanza, de las obras de la fe, de las obras del temor a Jehová, como lo fue Noé. Gloria a Dios para siempre. Y muchos otros más. ¿Y qué pues digo? Porque el tiempo me faltaría hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón. Todos ellos hicieron obras de fe. Amén. Creyeron a Dios, confiaron en Dios. Estas obras son las que el Espíritu Santo a nosotros nos hace entender que deben ser las obras. Fíjese que cuando habla el Espíritu Santo de obra, Santiago mismo lo dice, ¿cierto? Dice, bueno, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, porque la fe sin obra es muerta. Vale decir, si yo no actúo ni obro conforme a la fe que tengo, la fe es efímera, no se puede ver, porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Pero ¿cómo se revela la fe? Por medio de las obras que hacemos, las obras de fe. Amén, en Cristo. No de la obra de fe en lo que me dijo tal persona, en lo que me comentó tal otra persona, en las obras de fe del enunciado que me dijeron en tal parte. No, la fe en Cristo. Ahí está basada nuestra fe, no en la iglesia, ni en el letrero, ni cierto en las personas que la dirigen, sino que en Cristo Jesús. Ahí está basada mi fe y la suya también. Dice, por tanto, estoy yendo al detalle en este verso porque creo que es importante. No siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Es como árbol plantado junto a aguas, a corriente de agua, ¿cierto? Su fruto permanece, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y vuelvo a insistir, no está hablando del árbol, está hablando de la vida del hombre de Dios, de la mujer de Dios, que es bienaventurado cuando, como dice la Escritura, ¿cierto? Mira atentamente a la ley de la gracia, a la palabra de Dios, ¿cierto? Permanece en ella, persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor constante de la palabra misma. Gloria sea al Señor. Este será bienaventurado. Y yo explicaba el otro día, bienaventurado es más que ser feliz, es ser pleno, estar lleno sin que nada le falte. La palabra, cierto, en griego es makairos, que significa bienaventurado. Y esta palabra makairos, los griegos le daban a una isla que se llama Chipre, porque era una isla tan llena de todo lo necesario, de la belleza y de todo lo que se necesita una persona para sustentarse, que el que vivía en esa isla no necesitaba ir a otro lado, lo sustentaba, lo tenía pleno, lleno, sin necesidad. Bueno, la palabra del Señor nos hace entender a nosotros que en Cristo somos ese Macairo, porque en Cristo nada necesitamos. Es bienaventurado el hombre, gloria a Dios, bienaventurada la mujer, que suple toda necesidad de nuestra vida el Señor, cuando no solamente oímos su palabra y luego la olvidamos, sino la hacemos y ahí viene el fruto.
y la bendición. Ayúdenos el Señor, porque en tiempos de prueba, como lo que estaba viviendo la iglesia, el escritor sagrado, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está dirigiéndose a una iglesia en la dispersión. Hermanos que habían perdido sus hogares, sus familias, que habían tenido que salir arrancando por sus vidas, pero que esto trajo gran bendición a la iglesia, porque la obra de Dios se expandió y comenzó a ser predicado el Evangelio no solo en Jerusalén, sino que en todas partes y más allá de las fronteras de Israel de aquel tiempo, llevando la palabra del Señor a muchas partes, hasta Roma. No olvidemos que quienes fundan la iglesia en Roma son justamente prosélitos venidos desde la dispersión. Prosélito significa discípulo, ¿cierto? Venidos de la dispersión y que predicaron y se fundamentó la iglesia en Roma. Pablo mismo lo expresa cuando escribe la carta a los romanos, porque yo no puse este fundamento y no me gusta ir donde otro ha puesto el fundamento, pero la iglesia en Roma le mandó a buscar y Pablo fue solícito también. Gloria sea al Señor. Aunque claro, sabemos que Pablo no llegó, ¿cierto?, sino en cadenas. Esta fue la forma en que el Espíritu Santo lo llevó, porque era la manera en que también Dios quería hacer conforme a su voluntad. Luego, vamos avanzando. Si alguno se cree religioso, yo a esta parte le voy a poner, si alguno se cree espiritual, porque para nosotros hoy día la palabra religioso es como decir, esta persona, ¿cierto?, es pura religión, pura boca, pero no conoce a Dios. En aquellos días, bueno, era distinto el concepto, por eso quiero aclararlo. Si alguno se cree espiritual, religioso, un verdadero religioso, que sigue, ¿cierto?, el fundamento de las enseñanzas de Cristo, ¿cierto?, entre vosotros, primero, no refrena su lengua, engaña su corazón, sino que engaña su corazón. Dice, la tal espiritualidad del hombre es vana. Primero, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, la lengua no habla sola. De la abundancia del corazón. El pensamiento viene aquí y del pensamiento baja a nuestro corazón y muchas veces, ¿cierto?, el pensamiento se torna en un deseo. Gloria sea al Señor, como lo expresaba, ¿cierto?, que el pecado comienza en la mente y luego baja al corazón y luego, ¿cierto?, de haber sido concebido en el corazón, en el deseo, en el anhelo, ¿cierto?, se concibe el pecado, da a luz el pecado. Entonces, cuando nosotros miramos que en un corazón, donde lamentablemente quizás, ¿cierto?, se pueden colocar caretas, pero lo que está ahí en el corazón está, y en algún momento sale. Gloria sea al Señor. Y por eso es que es necesario que, ¿cierto?, nuestro corazón sea limpiado de parte del Señor y Dios vaya obrando en nuestra vida, ¿no? Gloria sea al Señor. Una cosa es muchas veces guardar lo que está ahí, y otra cosa es decir, Señor, mira mi vida, Señor, no logro vencer esta parte, ayúdame, ten de mí misericordia. No olvide que si confesamos nuestro pecado, Él es maravilloso para perdonar nuestros pecados. Amén. Gloria sea al Señor. Dice, la tal religión, dice, es vana. Dice, el que no refrena su lengua. Luego el Espíritu Santo nos hace entender una parte importante con respecto a refrenar la lengua. Gloria sea al Señor. Pero, primeramente que nada, si alguno entre vosotros es espiritual, primero que nada, ¿cierto?, sabe poner freno a la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la verdad de las cosas es que la lengua o el sentimiento o la emocionalidad no está primero que nuestra espiritualidad o ser dirigidos por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por eso que muchas veces mejor, antes de tener una rápida respuesta, es mejor meditar en ella y pedir luz al Señor. En muchos momentos me han dicho, pastor, de este consejo, ¿sabe, mi hermano? Mire, déjeme orar un poco y le voy a pedir un poco la claridad al Señor porque no tengo la respuesta. Soy honesto en decirle, no la tengo. Pero sé que el Señor la tiene y que Él la va a poder revelar. Y así muchas veces, después de una oración, de un tiempo, ha habido una respuesta en la meditación de la palabra y ha habido una respuesta mucho más contundente y más clara. Pero cuando la lengua funciona rápidamente porque nosotros, ¿cierto?, tiramos lo primero que viene,
eso es lo que lamentablemente la palabra del Señor dice. Tal religión es vana, o sea, gloria sea al Señor, ya lo ha explicado el Espíritu Santo, amén. Pasando por la prueba, se dejó llevar por la ira, se dejó llevar por el descontento, se dejó llevar por decir, y empieza a altercar contra Dios muchas veces. Y quizás muchas veces este hermano tanto tiene la culpa, y echarle la culpa a medio mundo. Dios nos bendiga. En esto no obra la justicia de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, bienaventurado el varón que guarda silencio. Amén. Y deja que sea el Señor el que haga y exhiba la justicia. La religión pura, la espiritualidad pura y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, o sea, aquí lo que tengo que hacer es ir a visitar a la viuda de la iglesia, a los huérfanos, y con eso estoy salvado. No olvidemos que los judíos vivían por las obras, no por la fe. Ahora, no es esto lo que dice el Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Porque si fuera por obra, entonces seríamos salvos por obra y no por gracia. Amén. Ahora, que estas cosas también, ¿cierto?, son necesarias dentro de nuestra vida. Pero ¿qué demuestra lo que el Espíritu Santo nos dice? En primer lugar, que nosotros, habiendo pasado por estos procesos de prueba, sabiendo lo que significa muchas veces la orfandad, la viudez, Dios nos bendiga, el dolor, la aflicción, las necesidades que muchas veces puede pasar, ¿ah? No solo puede que de repente alguna viuda en el Señor, ¿cierto?, no esté padeciendo necesidades, pero sí ha quedado un dolor, ¿cierto?, ha quedado una separación, y que puede ser muchas veces más profundo que las necesidades económicas, que también muchas veces afectan, ¿cierto?, a la orfandad o a la viudez o tantas otras cosas. Gloria sea al Señor. Pero ¿qué está diciendo esto? Está diciendo el Espíritu Santo que aquellos que hoy día, ¿cierto?, nos ha amanecido la palabra de Dios y que nos llama a poner por obra la palabra del Señor, también tenemos que tener un corazón que nos compadecemos de aquellos que pasan por esas pruebas. Amén. Porque no vaya a ser cosa que el día de mañana yo vaya a pensar que soy el único probado y yo al único que tienen que ayudar y al único que tienen que apoyar y por mí nomás tienen que orar. Y resulta que cuando yo paso el proceso de la prueba y veo a otro en prueba, me da exactamente lo mismo. No es así. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere decir. A ver, hermano, es bueno hablar, pero es mejor hacer. Es bueno oír, pero oír con hacer. Gloria sea al Señor. Y si nosotros estamos, y me pongo en el caso, en la persecución, en la dispersión, bueno, compadezcámonos, tengamos misericordia, oremos, ayudemos, apoyemos a aquellos que también, ¿cierto?, en alguna medida también están siendo probados. ¿Qué más prueba que pasar por aquellos años por la orfandad? Si quizá hoy día a lo mejor no sea tan terrible, pero en aquellos días sí lo era. Pasar por la viudez, prácticamente la mujer viuda en el antiguo Israel quedaba para ser esclava o para ser vendida como esclava por su viudez. O sea, la esclavitud de mujeres viudas que no tenían ningún sustento era simplemente pensar en que después se morían. Por eso habla de la orfandad y la viudez. Gloria sea al Señor. Por tanto, ¿cómo no nos vamos nosotros, cierto, que hemos pasado por diversas pruebas, que hemos escuchado la palabra de Dios, que Dios nos ha hablado por medio de ella, ser insensibles de corazón? Dios nos bendiga. ¿Usted ora por su hermano cuando está pasando por pruebas? Amén. Hay muchos que critican y juzgan y dicen, algo hizo este. No nos metamos a juzgar siervo ajeno. Gloria sea al Señor, porque no sabemos lo que Dios está haciendo ahí. Oremos. Haga el Señor misericordia. Alabados al Señor. Y también haya en nosotros una compasión, ¿cierto? Misericordia. Tomemos la palabra de Dios y seamos misericordiosos, como Él es misericordioso. Amén. Orando, apoyando. La palabra de Dios nos habla, ¿cierto?, bien dice el Espíritu Santo, y si tu hermano viene con desnudez y tú le dices Dios te bendiga y lo manda así, ¿de qué te sirve? Dice. O sea,
también nos manda a preocuparnos, ¿cierto? Pero más bien no entendiendo que esa obra que yo le voy a dar a este o el otro va a ser para mí, amén, ¿cierto? La obra que me va a salvar. No somos salvos por obra. Y cuando habla de obra está hablando de obras de fe. Gloria sea al Señor. Sino que no somos salvos por gracia. Y entre todo lo hubieres hecho, dice, decide al final, siervos inútiles somos, porque eso es lo que somos. Porque eso no nos salva, sino que nos salva la gracia. Y como respuesta a la gracia, la fe, el don de la fe que nos ha sido dado. Bendito sea el Señor. Entonces, es necesario que si alguno se cree espiritual, bueno, ponga por obra la palabra del Señor, ¿cierto? Y también pueda mirar a aquellos que están pasando por aquellas necesidades, tribulaciones, angustias, dificultades que otros han pasado. Gloria sea al Señor. Más de algún momento algún hermano se acerca y me dice, sí, mi pastor, pero es que resulta de que el hermano o la hermana tanto debiera venir a la iglesia aunque tenga este problema. Y yo le digo de esta manera, ¿sabe, mi hermana? No hable, porque otra cosa es con guitarra. Es un dicho muy chileno. Otra cosa es con guitarra. Gloria sea al Señor. Y en algún momento vino una aflicción lamentablemente a su vida. Y bueno, es ahí cuando nosotros entendemos la aflicción de la prueba del otro. Amén. Para mí a lo mejor, no, si esa prueba yo la pasé, pero usted no sabe cómo está pasándola aquel hermano, aquella hermana. Amén. Puede que muchas veces para nosotros tal vez la prueba fue fácil, pero para ese otro hermano no, o esa otra hermana no. Fue difícil, complicado. Gloria a Dios. Y quizás muchas veces, ¿cierto? Para nosotros fue una tremenda prueba, y para aquel otro a lo mejor no lo fue tanto. Por eso el Espíritu Santo dice, la espiritualidad pura, amén, y como dice, sin mácula, limpia, pura, gloria sea al Señor, delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones, no en la fiesta, no cuando lo invitó, ¿cierto?, solamente al momento bonito. En sus tribulaciones, vale decir, compadecerse también de aquellos que están siendo probados como nosotros mismos hemos sido probados. Por eso dice, pongamos por obra la palabra del Señor. No en las obras propiamente tal, sino en que nosotros tengamos, ¿cierto?, en nuestro corazón el deseo también de ver también a aquellos otros que también pasan por distintas pruebas y necesidades. Y como último, guardarse sin mancha del mundo. Y esto es una cosa distinta. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto al mundo? Dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La palabra griega para mundo es cosmos, que significa, ¿cierto?, un orden de cosas. El mundo es un orden que está bajo la influencia de Satanás. El mundo desconoce a Dios, el mundo niega a Dios, el mundo no quiere vivir bajo las normas de Dios porque Satanás ha enceguecido, dice el libro de Corintios, el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la lumbre de Cristo. Del mundo nos sacó el Señor. De su influencia, de su atracción. No se olvide que el mundo es el enemigo del alma, de nuestras emociones y sentimientos. Por esa forma, el mundo es el enemigo que va contra el alma del hombre. Dijo el Señor, mas no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Gloria sea al Señor. Y vuestra fe vence al mundo. O sea, ¿cuál es el escudo contra la influencia del mundo? La fe, creer en Cristo. El mundo lo niega. No, yo creo en Dios, pero con sus hechos lo niega. Y otros abiertamente dicen, yo no creo en Dios. Hace algún tiempo atrás, en el templo central, cuando nosotros trabajábamos allá, en un momento llega un hombre, se sienta ahí a la entrada, nos pide empanada o no sé qué, o pan. Y mientras estaba viendo ahí, yo lo veo muy demacrado y le digo, ¿sabe? Le dije, ¿está enfermo, amigo? Sí, me dijo, estoy enfermo. ¿Está resfriado, alguna cosa? Porque se veía muy demacrado. No, me dijo, tengo una enfermedad terminal. Ya, le dije. ¿Usted conoce a Jesús? No, me dijo, no lo conozco, no me interesa conocerlo, me dijo. Yo no creo en Dios. Lo quedé mirando con mucha pena, con mucha tristeza, porque él cerró inmediatamente la puerta y le dije, ¿sabe? Mire, aunque usted no crea en el Señor, veo que muy prontamente usted se va a tener que presentar frente a Él. Me quedó mirando, cayó. Yo espero que esas palabras hayan calado su corazón.
el mundo, la influencia del maligno. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso dice la palabra del Señor, se guarda sin mancha del mundo. Dios nos bendiga. Bueno, la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado, ¿no? Gloria al Señor. Por medio de ella somos limpios, lavados. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, ¿tiene amistad con el mundo? ¿Unión en yugo desigual con el mundo? Dice Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no puede haber compañerismo entre la luz y las tinieblas, entre la luz que es Cristo, el Evangelio, y las tinieblas que es el mundo y el pecado. ¿Podremos complacernos con lo que el mundo hace, dice? Gloria sea al Señor. ¿Podemos aplaudir lo que el mundo hace? Gloria sea al Señor. Estamos en el mundo. Vivimos, compartimos, vamos para allá, trabajamos, estudian, qué sé yo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Cristo. Amén. Y bajo su palabra, bajo su dirección, es donde nosotros tenemos que vivir. Alabados al Señor. Así que el párrafo final, el consejo final de esta escuela dominical, dice, la religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas, que ya lo he explicado, o que el Señor me ha dado para explicar, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Porque lo vuelvo a insistir, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Gloria sea al Señor. Así como Satanás tiene, ¿cierto?, el mundo bajo su influencia, el Señor nos sacó de este reino de tinieblas e infernal para colocarnos en el reino que es de Cristo. ¿Dónde está este reino? Bueno, no está en Europa, no está en el Asia, no está en el África, no está en América, no está en Oceanía. Este reino está en nuestros corazones. Amén. Amén. Ahí está establecido el reino de Cristo, en el corazón de aquel hombre, de aquella mujer que ha creído, ha convertido su corazón al Señor, y hoy día por su Santo Espíritu Cristo reina en nuestras vidas. Amén. Así que, bien, que la influencia del mundo no entre en nuestros corazones, sus apetitos, sus anhelos, sus deseos, su vanagloria, gloria sea al Señor, su lujuria, ¿cierto? Su pecaminosidad, que tome nuestro corazón y nos haga desear las cosas que allí hay y tomarlas. Mire que hay una experiencia muy tremenda que nosotros lo vemos en la palabra del Señor en el libro de Génesis, cuando Dios habló a su sobrino Lot. Mientras Lot vivió con Abraham, estuvo bajo esa influencia espiritual de un hombre de fe. Pero cuando Lot se apartó de Abraham, dice que él escogió el valle, escogió los torrentes de agua, escogió la tierra fértil y se transformó en un gran hacendado, el más rico de su región. Gloria al Señor. Fue enriquecido en gran manera Lot. Pero lamentablemente, paulatinamente fue llevando y colocando sus tiendas hasta llegar a Sodoma. ¿Y qué ocurrió en Sodoma? Su familia se crió en un ambiente mundano. Sus hijas, su esposa. Gloria al Señor. Lamentablemente. Lo vemos nosotros porque cuando vino el ángel, los ángeles de Dios, a decirle a Lot y sacarlo de la ciudad, la mujer, dice la Escritura, que cuando, al haber recibido la orden de ir y no mirar hacia atrás, miró y se convirtió, dice la Escritura, en una estatua de sal. Lamentablemente la palabra del Señor nos demuestra allí, cierto, que su corazón no estaba en lo que Dios le había dicho, sino que en las posesiones que estaban quedando atrás, porque el mundo estaba en su corazón. Gloria al Señor. No olvidemos que la sociedad de Sodoma y Gomorra era una sociedad corrompida que Dios destruyó por su alta corrupción y pecado. Gloria al Señor. Es bueno que nosotros vivamos en el mundo, pero que no vamos poniendo las tiendas hacia allá. Por eso dice Hebreos en el capítulo 1, que no nos deslicemos de una salvación tan grande. Claro, el hermano comienza, la hermana especialmente, aquel hermano que se cría en el Evangelio, junto a sus padres, y va al servicio, a las reuniones, pero luego empieza a crecer, se fue a la escuela, se fue al liceo, se fue a la universidad, y de repente aquella hermana que había sido fundada en la palabra de Dios, se olvidó de todo esto, y se empezó a deslizar al mundo, y conozco muchos casos, no uno, muchos, en que lamentablemente esos niños jóvenes comenzaron en el Evangelio
y luego lamentablemente uno después los encuentra en el mundo. Gloria a Dios. Tenga el Señor misericordia. Alabados al Señor para siempre. Con otro fundamento, otras creencias, las que el mundo tiene. Qué triste ver un hermano o una hermana que se crió en la iglesia y que después usted lo encuentra en la calle y viene de la mano con otra mujer o viene de la mano con otro hombre y le dice, mira, esta es mi pareja. ¿Dónde está todo lo que escuchó? Nada recibió. Fue vano. Hizo alianzas con el mundo. Alabados al Señor. Dios tenga misericordia en nuestros corazones. Nos guardemos sin mancha del mundo. Ayúdenos al Señor, porque el mundo, cierto, es un enemigo que va contra el alma. Pero ¿cuál, cierto, es la herramienta que Dios nos ha dado para vencer al mundo? Nuestra fe. El hombre de fe, la mujer de fe, no se alía con lo que el mundo, cierto, da, sino que su fe y su confianza está puesta en el Señor, por sobre todas las cosas. Dios nos bendiga. ¿Qué dice el mundo? Vivamos, comamos, disfrutemos, que mañana moriremos. ¿No dice eso la palabra del Señor también? Disfrutemos, comamos, bebamos, pasémosla bien, porque mañana nos morimos. Gloria a Dios para siempre. ¿Pero qué dice la fe? Dice que, ¿cierto? Los que hemos creído en Cristo tenemos vida eterna. Amén. Alabados al Señor. Y por tanto, guardémonos sin mancha de este mundo. Así que eso es poner por obra la palabra de Dios. Bendiga al Señor esta escuela dominical. Amén. Y traiga, por supuesto, el Señor bendiciones por medio de esta enseñanza en nuestras vidas. Nos haya ayudado un poquito. Yo siempre he dicho, esto es una columna, es una columna vertebral, es una plantilla. Yo sé que si usted sigue escudriñando, Dios le va a dar mucho más de su palabra, pero espero que al menos esta parte, ¿cierto?, nos sirva como para ir meditando más profundamente en la Escritura. Es bueno, como dice la Escritura, meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Así que es bueno cuando la palabra queda ahí y usted la empieza a meditar, toma la Biblia, lee los pasajes, los medita, piensa en la palabra del Señor y empieza Dios a darle, empieza el Señor a entregarle mucho más bendición. Gloria al Señor para siempre. Por eso que sea meditar en la palabra. No solo eso, meditarla de día y de noche. No solo para meditarla, oh, qué linda la palabra, tiene razón el Señor. Es como cuando de repente le dan un consejo, sí, tiene razón, dice, pero hace totalmente lo opuesto. Viene el padre, la madre, le da el consejo a la hija, sí, mamá, sí, sí te entiendo, te escucho, yo sé, pero después hace totalmente lo contrario. Entonces, ¿de qué le sirvió el consejo? De nada. Ayúdenos al Señor para que cuando Dios nos aconseje por su palabra, lo pongamos por obra en nuestra vida y sé que va a ser de grande bendición y un resultado maravilloso en nuestra vida espiritual. Disculpe. Lo invito a orar para que demos gracias por su palabra. Gracias, Señor, te damos esta mañana por tu palabra bendita, gloriosa. Permite, Señor, que ella pueda ser motivo de bendición para nuestra vida ya en esta tarde, pasado el mediodía. Y te suplicamos humildemente, Señor, que bendigas, Señor, esta porción de la escuela dominical de tu palabra en nuestros corazones. Señor, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, para que por ella, Señor, crezcamos, seamos edificados, cimentados, Señor amado, Dios mío, fortalecidos, bendecidos a través de ella, como lo ha expresado tu palabra, Señor. Dios mío, tengamos estas 3 reglas en nuestra vida, Señor, seamos, Padre Santo, prontos para oír, tardos para hablar y, Señor, también tardos para airarnos. Ayúdenos, Señor, denos la gracia, fundamentenos en esta verdad gloriosa y pueda ser puesta por obra en cada una de nuestras vidas. Todo lo rogamos por Jesucristo, nuestro Señor y precioso Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aunque esté acá, quizás, cierto, en el living de mi casa, no puedo dejar de darle la gloria a Dios. Se la daré porque a Él le pertenece y porque para Él es siempre su gloria. Amén. Que el Señor nos bendiga. Un saludo cariñoso para todos ustedes, los que han podido de alguna manera saludarme. Estoy viendo aquí algunos saludos. Primeramente nuestra pastorita dice: gracias, Señor, por esta nueva escuela dominical. Dios bendiga a nuestro amado pastor Francisco. Amén.
Nuestro amado pastor Rodrigo Muñoz dice, amén Señor, Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Amén. Palabra de nuestro Señor Jesús. Nuestra hermana Ángela, un saludo cariñoso a mi hermana Ángela, que Dios le bendiga. Mi hermana Janet, también, allí un amén, bendita es su palabra, mi Señor. Nuestra hermana Lely Mora, le saludo cariñosamente. Gracias, mi Dios, por tu palabra, que es hermosa y oportuna. Dios nos ayude a ser mejores hijos de Él cada día y podamos poner por obra su palabra. Un saludo para mi pastor Dios, le dé gracias cada día más. Amén. Gracias, mi hermana Leslie, que el Señor te bendiga mucho. Muy contento de poder leer tu mensaje y escuchar lo que me mandas también en esta hora. Dios bendiga ya a tu mamá, ¿cierto? A Tabita, tu hermanita, y a David, gloria sea al Señor, a mi hermana Bella, les recuerdo siempre con tanto cariño, con tanto amor, ¿cierto? Un saludo grande a toda la familia, a todos, en verdad, ¿cierto? Sin dejar a nadie fuera, quizás nombrando algunos y tal vez otros no, pero a todos, con mucho cariño, con mucho afecto de mi parte y muy contento de poder saber que de esta manera nos podemos comunicar. Así que quiero que de mi parte les mandes un abrazo grande, grande, amén, en este día. Y que allá, ¿cierto?, en Nueva Imperial, junto a todos los hermanos, sean bendecidos en grande manera. Un saludo también a los pastores que están allá. El Señor les siga bendiciendo, guardando. Allá al campo, a nuestro hermano Lorenzo, nuestra hermana Juanita, si les ve, tengo alguna comunicación con ellos por teléfono, con el hermano también Enrique, ¿cierto?, que también nos comunicamos. Y bueno, un saludo cariñoso para todos. La hermana Nancy, que también estamos, Nancy Pincheira, siempre estamos en contacto. Y contigo, gracias al Señor hoy día, y a través de ti también a nuestra hermana Bella, tu mamá y tus hermanos. Que el Señor te bendiga, les guarde, y un saludo grande, grande. ¿Hay algún otro saludo? Nuestra hermana Marlene, me parece que también está viendo. Sí, un saludo grande para ti, Marlene, junto a tus hijos, ¿cierto? Que el Señor te bendiga allá en Calera, junto, ¿cierto?, también a tu esposo, y que el Señor le ayude a pasar el proceso de prueba, que ya pronto puedan estar los resultados y todo pueda salir bien. Amén, confiando en el Señor, sabiendo que el Señor también, en su grande amor y misericordia, siempre nos guarda, nos bendice, hace misericordia con nosotros. A lo largo de todo este tiempo nosotros hemos pasado por todos estos procesos y bueno, de alguna manera nos ayudan a poder dar aliento y saber lo que se pasa, lo que se siente, ¿no? Alabado sea el Señor. Así que Dios te bendiga, Marlene, junto a toda tu familia, junto a todos los tuyos, a tu iglesia, al pastor donde tú caminas. Un saludo cariñoso de mi parte, ¿cierto? No nos conocemos, pero quizá algún día nos podremos conocer. Alabado sea el Señor. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. También a nuestra hermana Celia, un saludo cariñoso a Chorombo, María Pinto, junto a nuestra pastora María, a toda nuestra hermana Viviana, a todos los hermanos de allá, ¿cierto? Un saludo cariñoso, parte nuestra, un abrazo, dándole gracias por haber podido compartir esta hermosa escuela dominical. Así que me despido, sin más decirles que a la tarde, a las 7, Dios mediante, estaremos, ¿cierto?, en nuestro culto general, a lo cual yo les invito cariñosamente para que podamos compartir. Que el Señor de paz les bendiga, les guarde y reciba usted esta bendición. Amado Dios, te damos las gracias y rogamos, Señor, en esta hora que bendigas a tu pueblo, bendigas a tu iglesia, bendigas a tus hijos, Señor. Esta bendición sea sobre los enfermos. En el nombre de Jesús, reciban sanidad. Y así también, Señor, creemos que usted es Dios sanador para sanar y para obrar misericordia a todo aquel que está enfermo. Te pido también, Señor, bendigas a tu pueblo, tu palabra, Señor, guardada en nuestros corazones, Señor, no en el rincón de los olvidos, no en el baúl de los olvidos, sino para ponerla por obra. Gracias, mi Dios, te lo rogamos todo. Y suplicamos esta bendición en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga, les guarde. Nos vemos a la tarde con la ayuda del Señor.